Muy bienvenidos. Vamos a comenzar con la guía de ejercicios, ¿sí? En el primer ejercicio me dicen lo siguiente. Para comprender las nociones básicas de movimientos rectilíneos, le proponemos que imagine la siguiente situación. En la reparación de un camino recto está trabajando una aplanadora. En la tabla adjunta, con el fin de describir su movimiento, se indican sus posiciones en algunos instantes de tiempo. Bueno, la tabla es esta que tienen acá. Yo la transcribí. Fíjense que tenemos el tiempo, ¿sí? Noten que van en intervalos de a 10 segundos, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, ¿sí? Hasta 110, que avanza el tiempo. Y la posición está en metros, ¿sí? 20 metros, 25 metros, 40, 70, ¿sí? Y estos metros están a esta distancia ¿de qué? De mi sistema de referencia, ¿sí? Del 0. Entonces serán 20 metros desde el sistema de referencia. ¿Qué nos piden en este ejercicio? En el ítem A nos dicen, represente en el sistema de ejes de la figura los pares tiempo-posición. Bueno, el tiempo es nuestra variable independiente, ¿sí? El tiempo avanza, ¿sí? No depende de la posición, el tiempo avanza y nos pasa a todos, ¿sí? Entonces, fíjense que está entonces sobre este eje, ¿sí? En el eje vertical entonces vamos a tener la variable dependiente que es la posición, que depende del tiempo, ¿sí? Bueno, este es un gráfico X versus T, o también lo pueden encontrar de esta forma, ¿sí? Escrito de esta manera. ¿Sí? Nos dice que la posición es una función del tiempo. Bueno, ¿qué nos decían? Y perdón que ya me olvidé, tengo memoria a corto plazo mala. A ver, representen el sistema de ejes de la figura los pares tiempo-posición. Ok. Entonces yo para eso había hecho este gráfico, ¿sí? Había empezado a hacerlo para adelantar. Vamos a ver, ¿cómo podemos representar esto? Tenemos los pares tiempo-posición. Ya sabemos que el tiempo va a ir en este eje. Entonces vamos a agarrar y marcar cada uno de estos puntos, ¿sí? 0 a 0 segundos, ¿sí? En tiempo 0. Voy a estar acá, ¿sí? Lo que me queda saber es cuál es la posición. Para el instante, tiempo 0, 20 metros será la posición. Entonces estaremos justo por acá. Seguimos. 10 y 25. 10 segundos, 25, ¿sí? 10 segundos, 25 metros. Vamos con uno más. 20, 40, 20 segundos, más o menos por acá. Yo lo estoy haciendo un poco a ojo. Ustedes tratan de hacerlo en una hoja cuadriculada si les queda mejor el gráfico. Bueno, yo voy a terminar ahora todo este gráfico y les voy a mostrar cómo queda. Tenemos graficados los distintos pares tiempo-posición. ¿Está? Bien. Ya resolvimos el ítem A. En el ítem B me dice, una los puntos con una curva suave, continua. Respecto a la descripción del movimiento de la aplanadora, ¿qué significado físico tiene unir los puntos? Explique. Bueno, a ver, primero nos dicen que unamos los puntos con una curva suave, ¿sí? Sería algo como esto. Estoy intentando, chicos, estoy intentando que sea suave. Ahí está, ¿sí? Más o menos algo así les tiene que quedar a ustedes. ¿Qué significado tiene unir los puntos? Antes nosotros teníamos estos puntos y no los teníamos unidos y uno pensaría, bueno, en el instante 0 está a los 20 metros. Salta mágicamente que a los 10 segundos aparece a los 25 metros. 5 segundos después aparece mágicamente, ¿sí? En los 70 metros y así. Pero realmente nosotros sabemos que en el mundo, ¿sí? En nuestro universo, esto no ocurre de esta forma, sino que para pasar de una posición a otra, ¿sí? Tiene que recorrer todas las posiciones intermedias, ¿sí? En los instantes de tiempo intermedios. Es una curva suave porque estamos hablando del movimiento de una aplanadora, es una máquina grande que le cuesta moverse. Y bueno, esta es la idea, que el movimiento es continuo, ¿sí? No pegar saltos, sino que para pasar de un punto al otro, como ya dijimos, se tienen que transitar todas las otras posiciones y los instantes de tiempo
intermedios. Vamos a decir, ya resolvimos B. C. Si la aplanadora se mueve sobre un camino recto, ¿cómo es posible que el gráfico de x en función del tiempo sea una curva? Bueno, a ver, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Una cosa es cómo es la trayectoria, ¿sí? La trayectoria que recorre nuestra aplanadora, no sé, puede ser una montaña, puede ser una pendiente, porque no me salió una recta, o puede ser una recta horizontal, ¿sí? Un trayecto rectilíneo como este. Y nosotros acá lo que estamos estudiando es movimiento rectilíneo. Ojo, todavía no sabemos cuál o cuáles. ¿Sí? Podemos tener MRU, podemos tener MRV. ¿Sí? No es un ejercicio únicamente de MRU, sino que es una introducción a los movimientos rectilíneos. Entonces, no tiene una cosa que ver con la otra, ¿sí? Por un lado está cómo va a ser la trayectoria, si es rectilínea o no, y por otro lado está el gráfico, ¿sí? Esto no nos dice nada, ¿sí? De cómo es la trayectoria, sí nos habla de cómo es la posición de nuestro móvil en función del tiempo. ¿Está? Así que a no mezclar las cosas. Vamos a marcar que ya hicimos el ítem C. Bien, D. ¿Dónde está la aplanadora en tiempo igual 0? ¿Sí? A los 0 segundos, ¿dónde está la aplanadora? Está a 20 metros. Entonces, en la posición X igual a 20 metros para los 0 segundos, ¿no? Ahí lo tenemos también en la tabla. Podemos mirarlo en el gráfico o en la tabla. Entonces, este ya lo resolvimos. E. Entre 0 y 50 segundos, ¿avanzó o retrocedió? Y entre 50 y 70 segundos, voy a marcarme por acá. Entre 0 y 50 segundos y entre 50 y 70. ¿Qué significa avanzar o retroceder? Para eso tenemos que definir siempre nuestro sistema de referencias, ¿sí? Entonces, avanza respecto al sistema de referencias o retrocede, ¿sí? Si yo tengo un móvil acá, ¿sí? Y luego está en esta otra posición, supongamos que esta es una posición inicial, esta es una posición X, avanza, ¿sí? Respecto de mi sistema de referencias, que está marcado hacia acá, hacia la derecha, avanza cuando los valores de X se van haciendo cada vez mayores, ¿sí? Se van alejando del origen del sistema de referencias. ¿Está? A medida que avanza el tiempo, los valores de X son mayores. Retrocede si a medida que avanza el tiempo, los valores de X se vuelven menores, ¿sí? Son cada vez menores. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que retroceder. Tienen que pensar, ¿sí? Siempre avanza o retrocede depende de mi sistema de referencias. ¿Está? Si yo el sistema de referencias lo planteo para este lado, ¿sí? Bueno, se supone, chicos, que es una recta, ¿eh? Si yo lo planteo para este lado, si tengo mi móvil acá y ahora lo tengo acá, y esto es x0, ¿sí? Hacia allá avanza. ¿Está? Y hacia este lado sería retroceder. ¿Sí? Retrocede. ¿Por qué? Porque yo marqué que hacia acá aumentan los valores de x. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa entre 0 y 50 segundos? ¿Qué pasa con la posición? 20, 25, 40, 70, 100, 130. Va aumentando, ¿sí? ¿Y qué ocurre entre 50 y 70? 130, 150, 160. Va aumentando también. Por lo tanto, lo que podemos decir es que entre 0 y 50 y entre 50 y 70 segundos, ¿sí? Está avanzando, ¿sí? Mi móvil. ¿Está? Fíjense que a medida que avanza el tiempo, tengo una curva que es creciente, ¿sí? No importa que la concavidad sea así acá y que sea así acá. Fíjense que si ustedes van tomando distintos intervalos de tiempo, ¿sí? Si van avanzando en el tiempo, van a ver que de una forma u otra está avanzando, ¿sí? El móvil porque está aumentando los valores de X. Bien, entonces ya respondimos esto. Avanza en ambos intervalos de tiempo. No se terminaba más, ¿no? Avanza en ambos intervalos de tiempo, entre 0 y 50
y entre 50 y 70. Bien, vamos con el ítem que sigue. F. ¿En algún instante o en algún intervalo de tiempo la planadora estuvo detenida? Para que esté detenida, ¿qué pasa si la planadora se detiene? Va a permanecer en esa posición y el tiempo va a seguir avanzando. ¿Ocurre esto en algún momento? Miramos. En la tabla podemos fijarnos, el tiempo avanza y deberíamos tener, a medida que el tiempo avanza, la misma posición. Y fíjense que en este intervalo entre los 70 y los 90 segundos se mantiene a 160 metros, ¿sí? Y queda ahí. Nosotros suponemos, ¿sí?, que acá entre los 70 y los 80 y entre los 80 y los 90, en los instantes de tiempo intermedios, no cambia su posición, ¿sí? Entonces, por eso trazamos esta recta. Bueno, fíjense que acá también lo podemos ver, la posición se mantiene constante, ¿sí? En esta parte, fíjense que es una recta entre 70 y 90. Por lo tanto, vamos a poner detenida la planadora entre los 70 y 90 segundos. G. ¿En qué instante comenzó a retroceder? Bueno, dijimos que retroceder, ¿sí?, sería que los valores de X se vayan haciendo cada vez menores a medida que avance el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, ¿dónde ocurre esto? Hasta acá vienen todos aumentando, 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 se mantienen constante, constante y acá caen, ¿sí? Entonces, entre los 90 y los 110 segundos, ¿qué ocurre? Fíjense que retrocede. Y lo pueden ver acá también. De los 90 a los 100 segundos, ¿sí? Fíjense que cae la posición, o sea, se hacen cada vez valores menores de X. Y entre 100 y 110, mucho más, ¿sí? Por lo tanto, retrocede entre los 70. Me quedé con lo otro, chicos, nunca lo marqué. Tendría que haber borrado ahí arriba. ¿Cuándo dijimos? Entre 90 y 110. Muy bien. Ahí está. H. Entre 0 y 70 segundos se movió siempre del mismo modo o a veces se desplazó más rápido y a veces más lento. Justifique. Bueno, cuando vean MRU esto va a ser mucho más simple para ustedes, pero de momento planteémoslo de otra forma. En MRU nosotros vimos que la gráfica de X, ¿sí?, versus T es una recta. En este caso lo más parecido sería una recta de este tipo, ¿sí? Al menos para todo este trazo, ¿sí? Para todos estos segundos hasta más o menos los 70 segundos, ¿sí? Entonces, si la velocidad fuese constante, ¿sí?, la pendiente de la gráfica sería siempre la misma. Por lo tanto, la gráfica sería una recta. Y esto es una recta nada más que acá, después es una curva, ¿sí? Entonces, la velocidad no es constante. Ya eso lo sabemos. Otra manera de pensar esto y de darse cuenta de que a veces va más rápido y que a veces va más lento es lo siguiente. Fíjense que la velocidad no es otra cosa que el intervalo de posición, ¿sí?, el desplazamiento, dividido el intervalo de tiempo en el que ocurrió ese desplazamiento, ¿sí? Entonces, los intervalos, ¿sí?, ya dijimos que iban de a 10. Por lo tanto, en un mismo intervalo, ¿qué desplazamiento hubo? Voy a ir anotando acá delta X. ¿Qué desplazamiento hubo de 0 a 10? Y estaba en 20 y se fue a 25. Hubo un desplazamiento de 5 metros. Y entre 10 y 20 pasó de 25 a 40. Se desplazó 15 metros. En un mismo intervalo de tiempo, ¿sí? De 0 a 10 hay una diferencia de 10 segundos. De 10 a 20, 10 segundos, ¿sí? Pero fíjense que los primeros 10 segundos recorrió 5 metros, mientras que en los segundos, 10 segundos, recorrió 15 metros, ¿sí? Acá fue más rápido que acá. ¿Está? Por lo tanto,
la velocidad varía. A veces más rápido, a veces va más lento. Entonces ponemos, a veces va más rápido o lento, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos con I. ¿Hubo alguna etapa en la que se desplazara a distancias iguales en intervalos de tiempo iguales? Justifique. Bueno, intervalos de tiempo iguales son todos, ¿no? Porque todos van de a 10. Distancias iguales. Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular el desplazamiento en cada caso. ¿Está? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Si miramos, por ejemplo, la tabla. Entre 20 y 25 hay un desplazamiento de 5 metros. Entre 25 y 40, 15. Estos dos no son iguales. Entre 40 y 70 hay 30 metros. Entre 70 y 100 hay 30 metros. Entonces acá decimos, ¡epa! Tenemos desplazamientos iguales. Acá tenemos un desplazamiento de 30 metros. Acá también, para el mismo intervalo, ¿sí? Para 10 segundos de acá, 10 segundos de acá. Y acá también, entre 100 y 130, también tenemos un intervalo, todo esto estoy hablando de delta X, de 30 metros, ¿sí? Bueno, miramos, de 30 a 150 tenemos 20, de 150 a 160, 10, ¿sí? De acá de 160 a 150, 10, y acá 20. Y ustedes me van a decir, bueno, pero acá tenemos 10, y acá también, y acá tenemos 20, y acá tenemos 20, sí, pero fíjense que disminuyen, ¿sí? La posición, el valor de X. Entonces, lo que vamos a tener es lo mismo en módulo, ¿sí? Ese desplazamiento en módulo, pero no con el mismo signo. Acá, si ustedes hacen el desplazamiento de esta forma, por ejemplo, ¿sí? Me dicen, de 130 pasó a 150, o sea, 20 metros. ¿Ok? ¿Y acá qué pasó? Hacemos 130 menos 150 es menos 20 metros. ¿Sí? Mientras que acá es 20 metros positivos, acá es menos 20 metros. Menos. ¿Está? Entonces no podemos decir que coincidan. Sí coincide el módulo. ¿Está? El valor absoluto de ese desplazamiento. Bueno, pero entonces la respuesta que sería estos intervalos de acá. Entonces podemos decir, por ejemplo, que el desplazamiento entre los segundos 20 y 30 es igual al desplazamiento entre los segundos 30 y 40, que es igual al desplazamiento entre los 40 y los 50 segundos. ¿Y ese desplazamiento a cuánto equivale? A 30 metros. ¿Sí? Lo pueden escribir con palabras o lo pueden poner así. Yo ya voy haciéndolo de esta forma para que ustedes empiecen a practicar. Bien, ítem que sigue. En el ítem J me piden que escriba la ecuación horaria de posición para el movimiento de la aplanadora entre los 20 y los 50 segundos. Bueno, a ver, entre los 20 y los 50 segundos. ¿Qué tiene de particular esto? Si miramos, ¿sí? 20 y 50, acá tenemos algo que es una recta, ¿no? Entonces acá estamos trabajando a MRU, ¿sí? En este momento la aplanadora se encuentra animada con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Por lo tanto, nosotros sabemos que la ecuación horaria del MRU es esta, ¿sí? La ecuación horaria de posición. Donde X y T son las variables, ¿sí? Así que cuando arme la ecuación horaria que describe este movimiento entre los 20 y los 50 segundos, tengo que tener en cuenta de no reemplazarlas, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo me va a quedar? X0, ¿cuánto vale? Si estoy trabajando entre los 20 y los 50 segundos, ¿sí? 20, acá está, son 40, ¿sí? Sí, efectivamente, acá, ¿sí? 40 metros. Lo mismo que decía acá, los 20 segundos, 40 metros. Esa es mi posición inicial, los 40 metros. Más la velocidad, ¿sí? Que ¿cómo podemos calcularla? Bueno, recuerden que en MRU la velocidad media es lo mismo que la velocidad instantánea y podemos calcularla de esta forma. La variación de la posición en función de la variación del tiempo en ¿dónde? ¿Sí? Entre los 20 y los 50 segundos. ¿Sí? Entonces, la posición a los 50 segundos, ¿cuál es? 130.
menos la posición a los 20 segundos, ¿sí? Es 40. La variación del tiempo, bueno, son los 50 segundos menos los 20 segundos. Acá me queda 90 metros y acá me queda, ¿cuánto? 30 segundos. ¿Sí? Hacemos esta cuenta, 90 dividido 30, 3 metros por segundo. ¿Sí? Va a ser la velocidad que vamos a colocar acá. En la ecuación horaria es la velocidad que tiene este móvil entre los 20 y los 50 segundos. Fíjense que es una recta. Si yo calculo la pendiente de esta recta, que es lo que acabamos de hacer, nos da 3 metros sobre segundo. Bien. Tiempo, no lo tengo que reemplazar, menos el tiempo inicial, ¿cuál es? Bueno, estamos trabajando entre 20 y 50, por lo tanto va a ser 20 segundos. Y listo. ¿Sí? Voy a borrar acá para hacer espacio, pero esta de acá, borramos esto de ahí. Esta es la ecuación horaria. Solo vale para el tiempo que se encuentre entre los 50, ¿sí? Y los 20 segundos. ¿Sí? Entonces me queda tiempo entre 20 y 50 segundos. Y si no, lo escriben con palabras si no les gusta usar los símbolos. Bueno, vamos con el ítem que sigue. Me dicen, describa con palabras cómo varió la velocidad de la planadora desde el tiempo 0 hasta el tiempo 110 segundos, o sea, todo, ¿sí? Casi que nos ilusionan. Bueno, veamos cómo varió. La velocidad. Ya dijimos que entre los 20 y los 50 segundos esta planadora está animada con MRU, así que la velocidad es constante. Y además ya sabemos que es de 3 metros sobre segundos, ¿no? Lo acabamos de calcular. Pero eso es un detallecito nomás. Ahora, miremos, ¿en qué otro lugar tenemos una recta? Que podríamos decir, bueno, ahí tenemos MRU. Acá, ¿no? Entre los 70 y los 90. La velocidad acá también es constante. Fíjense que hay una recta, pero, atentos, ¿qué valor tiene esa velocidad? ¿Cuál es la pendiente de esta recta de acá? 0, ¿sí? Porque es una horizontal. Entonces, la velocidad acá es 0. Cuando el móvil está en reposo es un tipo particular de MRU, ¿sí? Porque la velocidad es constante, pues no está variando, ¿sí? No cambia la velocidad, pero bueno, es porque está detenido, ¿está? Bien. Entonces acá ya sabemos que es 0 metros sobre segundos. Bueno, ahora, ¿qué pasa acá? Tenemos esta curva, esta otra curva, esta curvita de acá. Cuando ustedes vean MRV, van a entender esto así, de taquito. Pero ahora vamos a tratar de explicarlo de otra forma, para que también puedan entender. Fíjense, entre 0 y 10 segundos, ¿sí? En este intervalo de 10 segundos habíamos dicho que ¿cuánto variaba la posición? El desplazamiento era de 5 metros, ¿sí? Y entre 10 y 20 habíamos dicho que el desplazamiento era de 15 metros. Por lo tanto, como era el mismo intervalo de tiempo, si acá se desplazó 5 y ahí se desplazó 15, acá, ¿sí? La velocidad es mayor que acá. Entonces, en todo este intervalo entre 0 y los 20 segundos, la velocidad aumenta. ¿Sí? ¿Qué pasa entre 50 y 70? Que es otro espacio que nos quedó acá. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Esperen que lo voy a poner así, así no se choca. ¿Qué ocurre entre 50 y 70? Miremos. Estamos acá, ¿sí? Bueno, vemos que hay un desplazamiento, ¿sí? Que es este desplazamiento de acá, que ocurre entre los 50 y los 60 segundos, ¿sí? En este intervalo de 10 segundos está este desplazamiento. Y en el intervalo siguiente de los 10 segundos está este otro desplazamiento, que si se fijan es mucho menor que el anterior. Miremoslo en la tabla, que me parece que es un poquito más fácil. 50 a 60, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay un desplazamiento de 20 metros. Y en los 10 segundos siguientes, ¿sí? Hay un desplazamiento de ¿cuánto? De 150 a 160 son 10. Entonces acá había 20 y acá hay 10. En el mismo intervalo de tiempo, primero recorrió 20 metros y después 10. Por lo tanto,
la velocidad está disminuyendo, ¿sí? Entonces, velocidad disminuye, ¿sí? Y vamos con lo último, que sería de los 90 a los 110 segundos. Bueno, muy atentos acá. Fíjense que tenemos en este intervalo de 90 a 100, ¿sí? En este intervalo de 10 segundos, tenemos este desplazamiento, ¿sí? De acá, que es de 10 metros, ¿sí? Y luego tenemos en los siguientes 10 segundos un desplazamiento de ¿cuánto? De 20, ¿sí? 20 metros. Y esto, atentos, ya lo habíamos hablado, es un desplazamiento que es negativo, ¿sí? Porque si ustedes prestan atención, ¿sí? Si hacen el delta X acá, como ya habíamos calculado, les iba a dar un número negativo. Fíjense que está, ¿cómo? Disminuyendo el valor, ¿sí? De X. Está a medida que avanza el tiempo. Por lo tanto, lo que ocurre es que la aplanadora, como ya vimos, está retrocediendo. ¿Y está retrocediendo cómo? Primero, en este intervalo, retrocede unos metros. ¿Cuántos metros dijimos que eran? 10. Y luego retrocede 20 metros. Fíjense en este intervalo cómo cae la curva. Entonces lo que está haciendo está retrocediendo cada vez con más velocidad. Pero esa velocidad es negativa, ¿sí? Porque viene en contra de mi sistema de referencia. Por lo tanto, la velocidad está tomando valores negativos, cada vez más grandes. Y si pensamos, valores negativos, ok, pero cada vez más negativos, ¿sí? Imagínense un eje para la velocidad, dirían, bueno, se está haciendo cada vez más pequeño. Y sí, efectivamente es así. La velocidad disminuye. Pero ojo, la rapidez aumenta, ¿sí? El módulo de la velocidad está aumentando. ¿Sí? Esto es, piénselo como rapidez. ¿Sí? Viene en contra. Primero avanzaba, se detiene y luego acelera, sí, pero en contra, ¿sí? De mi sistema de referencias. Entonces vuelve, digamos, hacia el origen. Bueno, entonces este ya está resuelto. Este ya estaba, este ya está, este ya estaba, no lo tildé. L. ¿Durante qué intervalos de tiempo la aplanadora aceleró? Es decir, cambió su velocidad, ¿sí? Eso es acelerar, cambiar la velocidad. Bueno, acá era constante, acá dijimos que era 0 metros sobre segundos, pero que es constante, entonces van a ser todos estos intervalos donde dijimos que la velocidad aumenta, la velocidad disminuye y la velocidad disminuye, ¿sí? Entonces, la velocidad cambia en los intervalos siguientes. A ver, entre 0 y 20 segundos, entre 50 y 70 segundos y entre 90 y 110 segundos. ¿Sí? Bien, L. ¿Durante cuál o cuáles de los intervalos anteriores aumentó el módulo de su velocidad? Lo que en el lenguaje cotidiano llamamos aceleró. ¿Y durante cuál o cuáles frenó? Bueno, ya hablamos un poco de esto. Si la velocidad aumenta, ¿qué quiere decir? Que está acelerando, ¿sí? Además, fíjense que para un mismo intervalo de tiempo está recorriendo distancias mayores, se está alejando de mi sistema de referencia, ¿sí? Del cero. Entonces, acá aceleró. En todo se acelera, ¿sí? Pero esta aceleración de acá es positiva. Ahora, todo esto quizás no tenga mucho sentido. Cuando veamos MRV, sí. Entonces, aceleración positiva en el intervalo de tiempo entre 0 y 20 segundos. ¿Cómo son las otras dos aceleraciones? Veamos. La aceleración acá, ¿sí? La velocidad varía. Por lo tanto, si la velocidad cambia, hay aceleración, ¿sí? Ahora, ya que estamos, fijémonos si es positiva o negativa. La velocidad disminuye. Cuando la velocidad disminuye, ¿sí? La aceleración es negativa, ¿sí? Cuando la velocidad aumenta, la aceleración es positiva, ¿sí?
y está entre los 50 y los 70 segundos. Finalmente, tenemos aceleración ¿de qué tipo? Y la velocidad disminuye, así que es negativa, entre los 90 y los 110. Bien. A ver, entonces, en estos tres intervalos, como la velocidad cambia, hay una aceleración, ¿sí? Depende si es positivo o negativo. Ahora bien, me dice cuándo frenó. Para frenar, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que la velocidad disminuya, ¿sí? Que tengamos una aceleración negativa, como por ejemplo puede pasar en estos dos casos, pero si uno está frenando, ¿sí? En un mismo intervalo de tiempo, ¿cómo va a ser el desplazamiento? Va a ser cada vez más pequeño, ¿sí? ¿Y eso dónde ocurre? Solamente ocurre acá, ¿sí? Entre los 50 y los 70 segundos. Porque fíjense que acá, aunque tengamos una aceleración negativa, ¿qué pasa? ¿Sí? Para un mismo intervalo de tiempo el desplazamiento se va haciendo cada vez más grande, ¿está? En cambio acá, ¿sí? El desplazamiento se va haciendo cada vez más pequeño. Fíjense que la curva viene con una pendiente así y cada vez se va haciendo más chata hasta que, bueno, queda detenido en este caso. Bien, entonces frena y acá frena. Vamos con el último. N. Podría afirmar que en los intervalos mencionados en el ítem L, el movimiento de la aplanadora fue rectilíneo uniformemente variado. Explique. Bueno, a ver. L. ¿Cuáles eran esos intervalos? Donde cambiaba la velocidad, ¿sí? Entre 0 y 20, entre 50 y 70 y entre 90 y 100. Bueno, hay cambio de velocidad, así que MRU no es, ¿sí? Entonces podríamos decir que sí, que es MRV. Y tengan en cuenta que estamos hablando de cada uno de estos intervalos por separado, ¿sí? O sea, acá MRV, acá MRV, acá MRV, ¿está? Entonces, ya está. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden dejarla en los comentarios. Seguimos.